Hola, buen día, ¿cómo Buen andan? día. ¿Cómo están? Bien, el ciclo lectivo 2025 comienza o no comienza, o comienza con paro en las universidades, en la Universidad de Comahue. Sí, bueno, efectivamente comienza con estas 48 horas de medida de fuerza. Es preciso decir que en algunas unidades académicas las clases ya empezaron, en algunas empezaron en el día de ayer, en otras empiezan la semana que viene, en otras empiezan la próxima semana del 17. Pero bueno, va a ser un cuatrimestre muy complicado y va a haber medidas de fuerza, ¿no? Bueno, que empiezan con estas 48 horas, el 17 y el 18 de marzo, y una medida de fuerza a nivel nacional y de todos y todas las trabajadoras de las universidades. Es decir, va a ser un paro total de docentes Perdón, y de Silvia, no docentes. Silvia, perdón, Sí, el 17 y el 18 entonces es un paro sí. a nivel nacional, en todas las universidades públicas, me estás diciendo. Sí, Ok. exactamente, en todas las universidades y paro de docentes y de no docentes, ¿no? Ah, Convocado por de los dos de los sectores. dos claustros. Ah, Sí, sí, mira. sí, sí. ¿Cuál es Que fue. cuál es la realidad económica o salarial o de la discusión salarial que Ujú. lleva a este tipo de medidas en el inicio del ciclo 2025? Bueno, por un lado tiene que ver con el pedido de las paritarias salariales, paritarias que no hemos tenido a los últimos meses del año e incluso en estos primeros meses del año. No han existido paritarias en las que nos podamos sentar con representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias a discutir nuestro salario. Se nos han dado incrementos salariales que fueron de forma unilateral por parte del gobierno y que nos ha puesto también un techo salarial, ¿no? Que es el del 1,5% y el 1,2% es el mismo porcentaje que el gobierno firmó con los estatales, sería estatales nacionales. Entonces, eso por un lado es esa denuncia, ¿no? La no convocatoria a la paritaria, la el hecho de que no haya no solo un espacio de diálogo, sino que ni siquiera se nos informe, no se nos convoca, nos enteramos porque llega el instructivo de liquidaciones, es decir, una lógica del gobierno de para qué los voy a llamar si total les voy a dar lo que yo quiera darles, ¿no? Eso es grave para nosotros como sindicato, ¿no? Que quien es tu empleador ni siquiera abra un espacio en el que vos te puedas sentar a discutir. En una paritaria las cosas te pueden salir bien, te pueden salir mal, vos le podés pedir tanto incremento y el gobierno te dice que no, bueno, pero hay un espacio donde vos te podés sentar. Eso está absolutamente cancelado por parte del gobierno, y eso es grave para nosotros, ¿no? Y esto se repitió durante el año pasado, y se inaugura el año 2025 con esta metodología también, y esta práctica ha ido generando, tanto para docentes como no docentes, una pérdida de nuestro salario que fue muy grave, ¿no? Durante todo el periodo en el que estuvo en el gobierno el presidente Javier Milei, si nosotros comparamos, por ejemplo, la inflación acumulada, es decir, todos los porcentajes de inflación, y comparamos en ese mismo gráfico los incrementos salariales que tuvimos nosotros, la diferencia entre esos dos ronda entre el 80 y el 90 puntos, es decir, que nuestros salarios perdieron con respecto a la inflación entre 80 y 90 puntos, ¿no? Quedaron por debajo de la inflación. Hubo meses en los que eso más o menos se compensó, pero meses en los que no tuvimos incrementos, meses en los que nuestro incremento fue menor a la inflación y se fue consolidando esa brecha, esa pérdida. Eso, bueno, genera mucho malestar, hay mucha preocupación de docentes, de no docentes, salarios que están por debajo de la línea de la pobreza y bueno, y compañeros y compañeras que están decidiendo irse de la universidad, ¿no? Docentes de muchos años de antigüedad que tienen otra posibilidad, y que deciden irse. Y eso afecta a la universidad, ¿no? Porque entonces vos tenés cátedras que no se logran conformar porque hay ayudantes, hay asistentes que se van, se están haciendo llamados a concurso para cubrir esos cargos que quedan vacantes y no se presenta nadie.
Entonces cátedras que se van vaciando, horarios de cursados que no se están pudiendo completar, y eso afecta también al estudiantado, por supuesto, ¿no? Bien. También consultarle sobre el presupuesto que se usa para la masa salarial. ¿Siempre sale de este presupuesto que ha sido disminuido por parte del gobierno central? Claro, el presupuesto que llega a la universidad tiene dos partes. Una es la que corresponde a lo salarial, así que viene una parte que es salarial con una partida para compensar estos incrementos, ¿no? Y aparte viene el presupuesto de funcionamiento. Ese presupuesto de funcionamiento es el que se logró aumentar el año pasado después de las marchas universitarias, y que logró en todo caso, bueno, mantener la universidad abierta durante el año pasado. Ese presupuesto de funcionamiento que llega ahora en 2025 ya llega con un recorte del 30% aproximadamente con respecto al año pasado. O sea, ya se arrancó el año con un presupuesto menor al del año pasado, con una ley de presupuesto que no se aprobó, o sea que estamos todo el país, ¿no es cierto?, con una ley de presupuesto prorrogada desde 2023, y con la incertidumbre de que si aquellos incrementos salariales que logramos el año pasado, salariales no, presupuestarios, perdón, se van a consolidar para este año o si solo fueron por el año pasado, ¿no? Entonces, estas dos variables, ¿no?, presupuesto y salario, eh, están generando, ¿no es cierto?, mucha incertidumbre, mucha preocupación. Sé que los rectores y las rectoras que están nucleadas en el CIN están teniendo reuniones con el gobierno nacional para poder aclarar esta situación. Y bueno, y nosotros como trabajadores y trabajadoras seguimos pidiendo nuestras paritarias, y mientras esta solución no se resuelva, vamos a seguir definiendo nuestro plan de lucha. Recién, Silvia, decías que el atraso salarial o Ujú. la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios es casi del 80%. En esta negociación paritaria no iniciada, por lo que nos decías recién respecto Ujú. de la no convocatoria a la mesa de discusión salarial, implica que los docentes universitarios se están planteando con un reclamo que implica qué tipo de recomposición en los salarios, qué tipo de aumento o qué monto de aumento, en qué porcentaje, digamos, como para Ujú. empezar a discutir esto. ¿Es el 80% lo que está pidiendo el sector académico? ¿Es otro porcentaje de actualización el que está pidiendo? No, mira, los cálculos, viste, para quienes entienden así de números y hacen todas esas cuentas, es así. El 80% es la diferencia, es lo que perdimos con respecto a la inflación acumulada. Otra cosa es el poder adquisitivo, ¿no? En cuánto se depreciaron concretamente nuestros salarios, y eso te da un valor del 30-35%, ¿no? Depende de las cuentas, depende si arrancás desde diciembre del 23, o bueno, o desde enero, desde el 2024. Lo cierto es que hoy nuestros salarios perdieron un poder adquisitivo, o sea, perdieron un 30-35% de poder adquisitivo con respecto al salario que teníamos cuando asumió el gobierno de Milei, ¿no? Entonces una podría decir, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para compensar lo perdido? Y por lo menos un 35%, ¿no? Para compensar eso que perdimos, ¿verdad? Y después lo que siempre vinimos pidiéndole al gobierno es un porcentaje que nos deje al menos empatar con la inflación, ¿no? Es como que el pedido ha ido cambiando también con el tiempo. Yo me acuerdo en otras épocas en las que empezaba el año electivo y se le pedía al gobierno, no sé, un 40% de incremento para todo el año. Bueno, eso ya no se puede hacer. La imprevisibilidad, la inflación, la incertidumbre económica que hay en Argentina ya no te permite arrancar el año diciendo un porcentaje, ¿no? Es como te podés quedar detrás al final de la inflación. Entonces, lo que nosotros queremos discutir con el gobierno es la posibilidad de resarcir esa pérdida del poder adquisitivo de nuestros compañeros y compañeras, y poder tener pautas salariales
que nos dejen al menos empatar con la inflación, no perder con la inflación. Silvia, una última consideración y te pido agudizar la capacidad de síntesis para esta respuesta, porque Sí, son las 7. perdón. Avisoran, en función de la experiencia de estos últimos meses o de este año y pico de gestión, que el tránsito en este 2025 va a ser de conflictividad o hay en el horizonte alguna expectativa de acuerdo entre las entidades sindicales y el Estado Nacional. Mira, hablando de la federación nuestra, la CONADO Histórica, yo te puedo decir que sí, que va a ser un año conflictivo, que va a ser un año muy complejo e incluso peor que el año pasado, ¿no? En términos de poder dialogar con el gobierno, eso pareciera que está cancelado, eso es grave. La posibilidad de que podamos conseguir arrancarle algo al gobierno se ve muy difícil. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y a que nos convoquen para poder discutir, pero cuando vos enfrente tenés a alguien que te ignora, que no te llama y que además tiene discursos, ¿no es cierto?, que te hostigan, que te maltratan, que nos señalan, ¿no es cierto?, a los sindicalistas, a la universidad como lugares de adoctrinamiento, de zurdos, ¿no? Qué sé yo, es difícil dialogar. Así que, sí, sintetizando, va a ser un año conflictivo y si el gobierno sigue en esa tesitura, yo no creo que haya posibilidades de acuerdo.